Continuando entonces con el último método de modulación que vamos a ver hoy, vamos a ver entonces el ejemplo de la modulación FSK, donde a diferencia de las anteriores no vamos a modular, no vamos a codificar nuestra información en la fase, sino que en la frecuencia. Entonces vamos a ir explicando los bloques. De acá tenemos tres archivos donde vamos a hacer diferentes cosas. En el primero vamos a ver un concepto general de cómo queremos transmitir y cómo recuperamos la información. Entonces lo primero que vamos a hacer, como siempre, es generar datos randoms. Es lo más fácil y para los objetivos iniciales es suficiente. Estos los vamos a convertir a binario y vamos a interpolarlos a un cierto tamaño, ¿verdad? Como ya explicamos en el video anterior, vamos a usar el throttle para poder transmitir a 48 kHz de frecuencia y que no tengamos problemas por la velocidad en la que ejecute el procesador. Y esto lo pasamos ahora a valores en flotante. O sea, convertimos esto en una señal entre comillas analógica, ¿verdad? Entonces ahora, esta señal la vamos a empezar el proceso de modulación, donde lo que nosotros vamos a hacer es controlar la frecuencia de este oscilador controlado por voltaje, que se entiende que la entrada es el voltaje, ¿no? Y vamos a meterle un valor que se va a multiplicar por el bit. Cuando entonces nosotros simplemente sumemos el valor de entrada ahora por 0, ¿no? Con 0 con el modulación, no vamos a alterar la frecuencia, vamos a tener una frecuencia base que según los cálculos, déjenme un segundo, voy a mirar. Esta frecuencia va a ser de 2125. Esta frecuencia simplemente fue seleccionada para seguir un estándar, ¿verdad? Pero podría ser cualquiera. Y en el caso que tenga un 1, acá se va a hacer 1 por 68 mili más 850 mili. Y por cómo está la sensibilidad y todo esto de este oscilador, el resultado daría que produciría una frecuencia de 2295. Entonces, luego esto es lo que nosotros transmitiríamos. Acá está terminando el transmisor. Acá empieza el receptor. Entonces, ¿cuál es el proceso de recepción? Lo que vamos a hacer primero ahora es recuperar la señal en banda base. Ahora vamos a pasar la banda base y vamos a aplicarle un filtro pasabajas. Además de que... Y esto vamos a demodular. Vamos a convertir la señal compleja que tenemos a una señal de en float, donde vamos a convertir con este demodulador en cuadratura las frecuencias altas en valores positivos y las frecuencias bajas en valores negativos. Acá simplemente pasamos por un resampler racional, que lo que hace es que vamos a muestrear de manera, el algoritmo va a identificar la frecuencia que tenemos que muestrear, y para eso, para poder hacer el icing, lo cual no vamos a tocar mucho. Entonces esta señal en flotante vamos a convertir a binario ahora, o sea que los valores positivos vamos a convertir a 1 y los valores negativos vamos a convertir en 0. Y esto nuevamente vamos a convertir ahora a flotante para poder comparar con la señal que nosotros estábamos transmitiendo desde el primer momento. Entonces, ¿qué tenemos acá ahora? Podemos ver que la señal que llegó es exactamente la que está transmitiendo 0. Y la resta de las dos es 0, no hay ningún tipo de variación. Algo también que no mencioné ahora, pero es interesante explicar, ¿verdad? Es que el receptor tiene un simple squelch, que simplemente es para ignorar las señales débiles. Hay un cierto threshold que tenemos que sobrepasar para poder excitar al receptor. Ok, una vez entendido esto, vamos a pasar a un receptor y un transmisor más interesante, donde vamos a tratar de pasar un archivo. Para esto, en el proceso de... Ay, eso no debía haber hecho. Voy a volver a abrir el documento. Transmisor es este. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, mediante un comando, vamos a agarrar un documento. Y vamos a aplicar un algoritmo para identificar errores y corrupciones en el archivo, ¿no? Que es el CCR32, que no vamos a entrar en mucho detalle. Y vamos a convertir ahora en un protocolo en base 64.
Una vez hecho esto, vamos a separar el dato en tramas, en pequeñas tramitas, ¿verdad? Y vamos a volver a combinarlas, el encabezado con el dato. Vamos a interpolar estos datos y una vez hecho todo este procedimiento y tratado los bits, pasamos por fin a la transmisión. Entonces pasamos el char a flotante. Esto va a pasar a, o sea, a multiplicar como hicimos anteriormente, exactamente como hicimos en el anterior. No hay ningún tipo de diferencia, ¿no? Y subsecuentemente vamos a pasarlo por un puerto, por TCP IP, ¿verdad? A uno de los puertos de la computadora. Y ahora vamos a abrir el receptor, que es lo que cerré recién, que no me di cuenta, ¿verdad? Que es este. Okay. Ahora, desde la entrada del mismo puerto, aplicamos lo mismo que hicimos en el ejemplo, que fue pasar a banda base y aplicar un filtro pasabajas. Tenemos el threshold para eliminar las componentes de ruido ahora que puedan haber, que esto particularmente ahora con el puerto no es un problema, pero en una señal real sería bastante útil para filtrar cualquier señal que sea débil, que no nos interesa, ¿verdad? Y utilizamos el demodulador en cuadratura para convertir nuevamente las señales de alta frecuencia en valores positivos y las de baja frecuencia en un valor negativo. Acá simplemente invertimos porque en todo este proceso se nos desfasa, nuestra señal se invierte su valor. Y tenemos un controlador de ganancia de variables para poder normalizar nuestra señal recibida. Que de nuevo no tiene tanto sentido con esta transmisión, pero vendría a ser bastante útil en una señal real. Y todo esto hay que añadirle lo que ya explicamos en el video anterior de un sintonizador para el clock, que en este caso en vez de usar el polifásico utilizamos el symbol sync para utilizar otro algoritmo que es el early late. Luego nuevamente aplicamos el binary slider y acá no expliqué esto, pero en este transmisor vamos a utilizar un script pequeñito que vamos a que se comprime por acá en el formato, ¿verdad? Que lo que vamos a hacer es añadir unos ciertos bits al inicio y al final de 01001, 0101, o sea, los bits de la U mayúscula, para poder delimitar el inicio y el final de una transmisión. Esto nos va a permitir entonces, ¿verdad?, tener un mejor entendimiento de qué es lo que estamos recibiendo. Entendido esto, hacemos exactamente lo mismo otra vez. O sea, ahora lo que convertimos es del binario que conseguimos ahora a bytes. Chequeamos si estaba bien el dato, si no fue corrompido en la transmisión. Nuevamente, simplemente acá controlamos el flujo de la entrada y salida y empezamos a guardar esto en un temporal. Luego vamos a usar un pequeño script de MATLAB para reconstruir el dato que se transmitió. Ok. Acá en el transmisor, yo voy a abrir el transmisor, el receptor, y se ve acá que no estamos recibiendo nada. Vamos a ejecutar este comando para transmitir un loguito, ¿no? Y vamos a que se empiece a transmitir y acá en el receptor se empieza a recibir los datos. Vamos a esperar un momento a que llegue toda la información. Y cuando finalice esto, vamos a recuperar la información con otro script de MATLAB que vamos a reensamblar los datos con el protocolo ese que comenté que nos inventamos de mandar una señal conocida al inicio y al final para poder saber efectivamente el inicio y el final de una transmisión. Acá se terminó. El dato que enviamos fue este. Y acá ya les acabo de spoilear completamente lo que debía mostrarles, ¿verdad? Porque este es el anterior que ya probé, porque este ya está probado y sé que funciona. Vamos a ejecutar un algoritmo que descomprima. Y ahora se vio ahí que se titeró. Voy a simplemente también borrar esto, no pasa nada ahora. Y vamos a volver a ejecutar este comandito, ¿no? Y efectivamente deberíamos de recuperar acá. Ahí está. Recuperamos el dato, ¿no?, que transmitimos. Muchas gracias por su atención.